Hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, establecido por la ONU, por supuesto. Y hay mucho para hablar sobre este tema porque en 2021 todavía hay muchos países en donde, si bien es ilegal la esclavitud, todavía se sigue practicando. Para hablar sobre el tema estamos con alguien sumamente especializado en el tema. Él es Gustavo Vera, director de del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. Gustavo, buenas noches, bienvenido a Televisión Pública Noticias. Es un gusto tenerte para hablar, buenas noches, para hablar de un tema que preocupa porque todavía sigue siendo un flagelo, ¿no? Sí, es un tema que es prioritario en la agenda mundial. Según datos de Naciones Unidas, hay más de 40 millones de personas en el mundo que están sometidas a situaciones de esclavitud laboral, sexual, explotación infantil, mendicidad forzada, víctimas de tráfico de órganos, tejidos y fluidos. Y hay una facturación ilegal que alrededor de los 150.000 millones de dólares al año a nivel global, con lo cual de ahí se deducen dos conclusiones. Primero, que la trata tiene como motor un proceso de acumulación mafiosa de capital sobre la base de pisotear la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Y segundo, que no se puede combatir la trata si no se combate también el lavado de activos, que es delito, digamos, posterior, inmediatamente conectado a este. Gustavo, nos estás diciendo desde los números que ya impactan, porque los números nos muestran una realidad y nos dan dimensión de qué orbita alrededor de la trata de personas y de la esclavitud y lo que hay también alrededor de la coyuntura. Pero, por ejemplo, en nuestro país, vamos a Argentina, ¿cuáles son las políticas que se están llevando adelante precisamente en este tema? Bueno, primero el diagnóstico. Cuando asumimos con Alberto Fernández, con Santiago Cafiero, que era entonces jefe de gabinete, nosotros explicamos que había que trabajar 3 ejes estratégicos fundamentales. El primero es que hablábamos recién, el tratar de profundizar las investigaciones judiciales para tratar de erradicar de raíz el delito, y para esto había que sumar a la Unidad de Información Financiera, que la hemos sumado, y a la AFIP, que ha creado una división contra el trabajo ilegal, y con ellas hacemos las investigaciones preliminares, el Estado se presenta como querellante en causas, hay una supervisión mucho más profunda de la investigación en el proceso penal. En segundo lugar, planteamos que un gran problema que teníamos es que el Estado argentino rescataba a muchas víctimas, pero después no podía garantizarles que no sean revictimizadas, porque no les aseguraba una restitución de derechos en el mediano y largo plazo, ¿sí? Por eso trabajamos mucho en los programas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo hay varios programas que se agilizaron. Uno es el Potenciar Trabajo, otro es el de Ayuda Urgente, son del Ministerio de Desarrollo Social, otro es el Acompañar, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, otro es el Subsidio de Protección Especial por Explotación Laboral de Renatre. Estos son 4 programas que se articulan, según los casos, para las personas que inmediatamente son rescatadas, luego de que son asistidas por el Programa Nacional de Rescate y son derivadas a su respectiva provincia a través de los puntos focales de los gobiernos provinciales. Y en el mediano plazo y largo plazo, lo que estamos trabajando es que hay un programa de fortalecimiento, restitución de derechos y competencias laborales que ya se empezó a implementar desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. En este momento hay 30 personas que fueron víctimas de explotación sexual, que están cobrando un salario con el Ministerio de Trabajo, que se están capacitando en oficio, lo van a hacer durante un año, y en el transcurso de ese año no solamente aprenderán un oficio, sino que además el Ministerio tiene compromiso de bregar por su inclusión en el ámbito público o en el ámbito privado. Esto en el ámbito nacional. Sí. En el ámbito provincial ya se ha logrado en 2 provincias, Catamarca y Chaco, que los parlamentos votaran leyes de promoción y cupo laboral. Esto significa garantizar el acceso a las víctimas de trata al empleo público haciendo una reserva del 1% o promover la inclusión de las personas que fueron víctimas de trata en el ámbito privado, resguardando su confidencialidad y garantizando toda empresa que contrate personas que fueron víctimas del delito de trata de personas, se le restituye a la empresa las cargas sociales durante un año, y si es una pasantía, se les paga una beca a través del gobierno provincial. Y a nivel de los municipios, en 9 provincias, ya varios municipios han votado cupos de reinserción laboral, no solamente en el ámbito municipal, sino también en el ámbito de los proveedores o las empresas terciarizadas vinculadas al municipio. Los municipios que nombrás, perdón, Gustavo, ¿refieren a estas 2 provincias que nombraste o ya hablas a nivel federal? No. A municipios nos referimos, por ejemplo, a Salta, hay municipios en Corrientes, hay municipios en el Chaco, en La Rioja, en Chubut, en Córdoba. En el día de ayer se ha votado en el primer municipio de Córdoba. Hay un efecto contagio muy virtuoso en el cual está empezando a crecer el compromiso de los estados municipales también en resguardar, digamos, el trabajo de alguna manera y evitar la revictimización de las víctimas. Y en esto están colaborando el Estado Nacional con este programa que empezó con 30 personas, pero el año que viene se va a universalizar a partir de esta prueba piloto.
Las leyes provinciales, que también empezó Catamarca, o siguió Chaco y van a seguir otras más seguramente en el transcurso del año, y los municipios. Después hay un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, con el ministro Ferraresi, a través del cual se crea un estatuto especial de acceso a la vivienda. Es decir, todos los institutos provinciales de la vivienda tienen un segmento, de alguna manera, un cupo de emergencia. Dentro de ese cupo de emergencia va a haber un segmento para las personas que fueron víctimas de trata bajo dos modalidades. O el acceso a vivienda directa o la reparación de la vivienda existente en el caso que fuera precaria o estuviera en malas condiciones. También hay un convenio que estamos trabajando, que ya está en práctica, con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, de acompañamiento terapéutico. Esto significa que hay un seguimiento terapéutico todo el tiempo que fuera necesario, una vez que fue asistido por el programa Rescate, porque hasta antes solamente había una asistencia las primeras 2 o 3 semanas y luego de alguna manera quedaba la propia voluntad y posibilidad de cada provincia. Claro, evidentemente hay una cobertura macro desde el Estado con este seguimiento que decís en el mediano plazo y en el largo plazo para orbitar a la víctima y que además no recaiga o no se revictimice. Interesante todos los que nos contás, o sea, Gustavo. estábamos hasta ahora en una especie de círculo vicioso porque rescatábamos víctimas que volvían a ser explotadas. Claro. Y condenábamos perejiles sin ir hacia arriba y desmantelar la red de fondo. Y lo más importante de todo, en el ámbito del Ministerio de Justicia, se creó el fondo fiduciario, un fondo que administra los bienes decomisados de causas de trata en el ámbito de ese fondo para reparar económicamente a las víctimas según la sentencia que fijen los jueces. Antes no se hacía. Antes no se hacía. Por eso es decisión política también. Cual. Te agradecemos, Gustavo. Muchísimas gracias, como favor. siempre.